Página 36. Paso 1. Identificar asuntos y riesgos clave. Con frecuencia encontrará los asuntos y riesgos descritos vagamente y en términos generales. Varios administradores también consideran la identificación de riesgos como una prueba de imaginación. ¿Qué improbable, totalmente incontrolable evento podría imaginar? Principales recomendaciones de Baker & Cole. No pierda tiempo pensando en cosas que se encuentran fuera de su control. Enfoque la atención en aquellos asuntos y riesgos en los que pueda influir directamente. De inmediato, un buen número de importantes asuntos y riesgos será aparente, en especial para un administrador de proyectos experimentado. También será particularmente valiosa su experiencia anterior gestionando proyectos similares, ya que varios asuntos y riesgos podrían volver a ocurrir. Conforme usted trabaja con el equipo para trazar una lista de asuntos y riesgos potenciales, es bueno mantener en mente 3 preguntas básicas. Número 1. ¿Qué amenazas existen para una entrega hecha a la medida? Esto incluye consideraciones con respecto al exceso de ingeniería, así como a la falta de requerimientos. Número 2. ¿Qué amenazas existen para mantener los costos acordados del proyecto? Aquí realmente nos referimos al trabajo extra, dado que una disminución del gasto no resulta tan común. Número 3. ¿Qué amenazas existen con la escala de tiempo planeada para las entregas? Nuevamente, el trabajo extra es la típica preocupación, debido a que los proyectos no tienen el hábito de terminar adelantándose al calendario. También se beneficiará con algunas técnicas sistemáticas para resolver aquellos asuntos y riesgos que no son evidentes. Una vez que haya sido dado algún paso inicial con los asuntos y riesgos, recomendamos validar y expandir la lista utilizando las siguientes 3 técnicas. Técnicas para identificar asuntos y riesgos. Número 1. Resumen de asuntos. Considere lo seguro que es cada uno de los supuestos resaltados en el plan. Número 2. Lecciones aprendidas. Averigüe qué ha salido mal con otros proyectos similares en su vecindario. Número 3. Lista de verificación. Desarrolle listas de cosas en que pensar y otras ideas a la mano. Resumen de los supuestos. ¿No sería grandioso tener una comprensión retrospectiva 2020? Invariablemente, algo que antes parecía bastante obvio surge y desvía por algún tiempo su proyecto. Por mala fortuna, muchas de las cosas que parecen obvias después de ocurrir no lo eran en el momento. Una excelente forma de anticipar problemas es resumir los supuestos del proyecto. Resulta una manera sencilla y sensible de identificar los riesgos y tal vez también algunos asuntos. Para desarrollar el plan de proyecto siempre necesitará tomar en cuenta algunos supuestos, porque con mayor que menor frecuencia surgen riesgos y asuntos importantes que se encuentran fuera del lugar. También estos se hallan al acecho de lo que se considera como hechos y resultan supuestos disfrazados. El mundo de sencillas definiciones de Baker & Cole. Un supuesto del proyecto es más o menos cualquier cosa que aún no ha sucedido. Por tanto, primero elabore un resumen de los hechos del proyecto para confirmar que estén claros.
Después cuestiónese respecto de lo seguro que es cada uno de ellos. Si la respuesta es algo como no tanto, archívelo. Lecciones aprendidas. Casi todos los riesgos y asuntos han amenazado ya a otros proyectos con anterioridad. No obstante, es de las pocas veces en que usted puede obtener un beneficio a partir del sufrimiento ajeno. De lo contrario, sin duda tendrá lecciones propias para aprender. Pocos son los administradores de proyectos que con entusiasmo confiesan o documentan sus errores. Así que correrá con suerte si haya cualquier reporte de alguna lección aprendida. En cualquier caso, el simple hecho de platicar con otros administradores y comparar registros no tiene sustituto. La gente tiende a ser más franca en las reuniones informales. En cada lección que enfrente, cuestiónese si aplica para su proyecto. De ser así, agréguela en su lista. Lista de verificación. Cuando se sienta convencido de la lista inicial, puede aprovechar las listas de verificación como apuntadores para identificar otros riesgos y asuntos. Estas proporcionan una serie de categorías a considerar. He aquí un ejemplo: calendario, ciclo de vida; tecnología, exceso de ingeniería; organización, usuarios; recursos, dependencias; métodos, proveedores; compatibilidad. Puede llegar a encontrar listas diseñadas de acuerdo con su tipo particular de proyecto, y si no las obtiene a la medida, nada debe impedirle crear las propias. Es una buena manera de compartir su experiencia. Registro de riesgos y asuntos. Una vez que haya identificado sus asuntos y riesgos, necesitará un lugar para registrarlos. Las anotaciones se ocupan para documentar información específica de cada elemento. Aquí está el conjunto mínimo de información que creemos que debería tener sobre sus asuntos y riesgos. Es una tabla con 4 columnas. La primera columna es el nombre, la segunda es la descripción, la tercera es riesgo y la cuarta es asunto. En caso de que se cumplan las dos últimas, el riesgo y el asunto se marcan con una palomita, y si no, se marcan con una X. Nombre, ID. Descripción: un identificador único utilizado simplemente como referencia de confianza. Es riesgo y es asunto. Nombre, responsable. Descripción: la persona que identificó el asunto o riesgo. Es riesgo y es asunto. Nombre, la fecha. La descripción: fecha de la anotación. Es un riesgo y es un asunto. Nombre, descripción. Descripción: una clara descripción del asunto o riesgo y su impacto. Es riesgo y es asunto. Nombre, probabilidad. Descripción: la factibilidad de riesgo. Es riesgo, pero no es un asunto. Nombre, impacto. Descripción: impacto en el proyecto de ocurrir un riesgo o asunto. Es riesgo y es asunto. Nombre, puntuación. Descripción: de riesgo, medición del tamaño de riesgo considerando impacto y factibilidad. Es un riesgo, pero no es un asunto. Nombre, acciones. Descripción: las acciones acordadas para lidiar con los asuntos y riesgos. Es un riesgo y es un asunto. Nombre, propietario.
Descripción: es la persona asignada con la responsabilidad, administración general y propiedad del asunto o riesgo. Es riesgo y es asunto. Nombre: escalabilidad. Descripción: si es o no requerida en la organización. Diga si es sí o es no. Esto es riesgo y es asunto. Nombre: asunto, riesgo, X referencia. Descripción: cruza la referencia cuando un asunto surge de un riesgo identificado con anterioridad. Es un riesgo y es un asunto. Nombre: abierto, cerrado. Descripción: si está o no latente el riesgo o asunto. Esto es un riesgo y es un asunto. Hay más información que se puede registrar para cada tiempo y asunto, pero de acuerdo con nuestra experiencia, rara vez resulta utilizada de manera significativa. Los artículos adicionales simplemente crean ruido y un gasto general innecesario manteniendo los registros. Una última palabra de advertencia: ni tanto ni tampoco. La experiencia muestra que los equipos son renuentes a arrastrar entre registros atestados con cada asunto y riesgo imaginable. En lugar de buscar las gemas ahí enterradas, simplemente las ignorarán por completo. Así que no permita cualquier cosa entre sus registros a menos que realmente merezca la atención. Página 39.